Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es el principio de Pascal. Tenemos que este principio fue establecido por Blaise Pascal, el francés, en 1653. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Tenemos que, aquí para dar una explicación del mismo tema, tenemos lo que se conoce como la jeringa de Pascal. Es un recipiente que contiene un líquido y este recipiente tiene perforaciones. Y tenemos que tiene además un émbolo dentro del pistón, por el cual puede ser desplazado y de esta manera ejercer una presión externa hacia el líquido que está ahí encerrado. Entonces resulta que cuando aplicamos esa presión externa, aplicando una fuerza a este punto, todo el émbolo baja y esta fuerza actúa sobre el área, por lo tanto tenemos ahí una presión externa. Y lo que se observa es que el líquido sale con igual intensidad en todos los orificios, sin importar si es un orificio de arriba, un orificio de al lado, del otro lado o un orificio de abajo. Tenemos que en todos los puntos se siente un incremento de presión igual a la presión externa aplicada a dicha jeringa de Pascal. De ahí que el principio nos dice que la presión externa aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite íntegramente o sin cambios en el seno de dicho recipiente y además obviamente sobre las paredes del mismo. Por otra parte, tenemos aquí otra versión de la jeringa de Pascal, la cual pues es el mismo recipiente con su émbolo que puede ser desplazado, y tenemos que en lugar de perforaciones tiene perforaciones, pero estas perforaciones están conectadas a tubos. Estos tubos llegan a la misma altura y cuando aplicamos la presión externa tenemos que los chorros de agua salen también a la misma altura, lo que indica que sin importar si es un orificio de al lado, de abajo, del otro lado, de enfrente, la presión es la misma en todos los puntos e igual a la presión externa aplicada. Esta es una explicación de este importante principio de la hidrostática. Una aplicación del principio de Pascal es lo que se conoce como prensa hidráulica. La prensa hidráulica está conformada por dos recipientes, dos émbolos con pistón. Aquí tengo un émbolo con su pistón correspondiente, igual aquí un pistón con su émbolo correspondiente. Este es lo que se conoce como el émbolo menor, el émbolo mayor, y están conectados entre sí de tal forma que además contiene todo este recipiente un líquido en general, que lo más común es que sea algún aceite para la transmisión de la presión. Y entonces, de acuerdo al principio de Pascal, al aplicarle una fuerza aquí al émbolo menor, que tiene un área A minúscula, que es el área menor, pues se genera una presión de cierto valor, y esa presión se transmite de acuerdo al principio de Pascal sin cambio a todos los puntos dentro del líquido y sobre las paredes de la misma prensa hidráulica en este caso, e inclusive se transmite hacia arriba ahora sobre este émbolo que se llama émbolo mayor y en el cual obtenemos una fuerza mayor. Este dispositivo, tenemos aquí también una presión que le llamo P mayúscula. Este dispositivo, bueno, pues es importante porque nos permite multiplicar la fuerza. La presión es la misma, la presión en el émbolo menor es igual a la presión en el émbolo mayor de acuerdo al principio de Pascal, pero la fuerza no es la misma. Aquí tengo una fuerza aplicada sobre un área pequeña y se iguala o es equivalente a una fuerza grande aplicada sobre un área grande. Tenemos que de esto podemos escribir una ecuación que nos dice que la presión en el émbolo menor es igual a la presión en el émbolo mayor, que no es otra cosa más que el principio de Pascal aplicado a esta prensa hidráulica, o de forma más explícita podemos poner que la fuerza aplicada en el émbolo menor sobre el área de dicho émbolo es igual a la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor entre el área de dicho émbolo, y esta es lo que se conoce como la ecuación de la prensa hidráulica. Esta sería nuestra ecuación de la prensa hidráulica, una ecuación muy sencilla. Aquí prensa hidráulica. Podemos escribir esta forma de diferentes maneras equivalentes. Yo puedo escribir esto, por ejemplo, la relación entre las áreas es igual a la relación entre las fuerzas.
esto es exactamente lo mismo de arriba, la misma ecuación de la prensa hidráulica, y me dice que la relación que existe entre las áreas va a ser igual a la relación que existe entre las fuerzas. Si yo tengo, por ejemplo, que el área mayor es 5 veces más grande que el área menor, entonces vamos a obtener que la fuerza mayor, la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor, va a ser también 5 veces más grande que la fuerza que se aplicó en el émbolo menor. Entonces, esta es nuestra ecuación de la prensa hidráulica, la cual podemos utilizar para ya problemas concretos. Una aplicación, la prensa hidráulica tiene múltiples aplicaciones. Aquí vemos un ejemplo que es el sistema de frenos, por ejemplo, de un auto o de cualquier vehículo. Tenemos que ese sistema de frenos pues no es otra cosa más que una prensa hidráulica. Aquí tenemos que por medio del pedal del freno aplicamos una pequeña fuerza al émbolo menor de una prensa hidráulica, donde aquí está el émbolo con su pistón menor, y esa presión se transmite a través de mangueras, a través de un ducto, se transmite por medio del líquido que contiene ese ducto y actúa sobre el émbolo mayor o los émbolos mayores, que aquí tenemos 2 émbolos mayores acoplados, empujando a las balatas y presionando sobre el tambor que hace que el auto se detenga. Esta es una aplicación de la prensa hidráulica. Tenemos que en las grúas hidráulicas, en la maquinaria pesada, en las grandes grúas que levantan toneladas de vigas de diferentes cuerpos, pues se aplican prensas hidráulicas. Y para continuar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a hacer un ejercicio, el cual, como vemos, es muy sencillo. Dice lo siguiente: para levantar un auto se utiliza una prensa hidráulica en la que el área del pistón grande es 8 veces mayor que el área del pistón pequeño. Si el auto pesa 12.000 newton y se coloca en el pistón grande, ¿qué fuerza se debe aplicar en el pistón pequeño para levantar el auto? Entonces tenemos que aquí en el pistón grande, en el émbolo con pistón grande, se coloca el auto, el cual tiene un peso de 12.000 newton. Y tenemos que una condición que nos pone, no nos dan el valor de las áreas, pero sí nos dice la condición de que el área del émbolo mayor es igual a 8 veces el área del émbolo menor. Y con eso queremos saber qué fuerza se aplica en el émbolo menor para obtener en el émbolo mayor una fuerza que sea capaz de levantar este peso. Entonces la fuerza que debemos obtener en el émbolo mayor debe ser mínimo igual al peso del cuerpo del auto que queremos levantar. Y ahí tenemos nuestros datos. Entonces tenemos que si la relación entre áreas es de 8, el área mayor es 8 veces más grande que el área menor, tenemos que la fuerza mayor va a ser 8 veces mayor que la fuerza menor, y es lo que vamos a obtener del cálculo al aplicar nuestra ecuación de la prensa hidráulica, la cual colocamos aquí, que nos dice que la fuerza en el émbolo menor sobre el área menor es igual a la fuerza en el émbolo mayor sobre el área correspondiente. Despejamos la fuerza y me queda F sobre A por A. Esta minúscula que está dividiendo pasa multiplicando y podemos sustituir los valores. Tenemos que la fuerza del émbolo mayor es el peso del auto, 12.000 newton. El área mayor la pongo como 8 veces el área menor, y aquí ponemos el área mayor multiplicando a todo este cociente. De ahí tenemos que A entre A se cancela y tenemos 12.000 entre 8, y eso nos da 1.500 newton. Y esa es la fuerza que debemos aplicar en el émbolo menor, que podemos comprobar que 12.000 es 8 veces más grande que 1.500. Y esa es la solución de este ejemplo. Bien, para finalizar el tema del principio de Pascal y su aplicación, que es la prensa hidráulica, tenemos este ejemplo que dice: una fuerza de 400 newton se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 4 centímetros. ¿Cuál debe ser el diámetro del pistón grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos? Bueno, pues ese es nuestro problema. Tenemos nuestros datos que ya están ahí anotados en la figura. En el pistón pequeño aplicamos una fuerza de 400 newton, lo representamos así, y tenemos que el diámetro de este pistón pequeño es de 4 centímetros.
y queremos en el pistón grande conocer su diámetro. Esa es nuestra incógnita. Si queremos levantar ahí una carga de 200 kilogramos, si nos hablan de 200 kilogramos, se refiere eso a la masa de un cuerpo que queremos levantar. Entonces, esa es la masa que tenemos colocada ahí en el pistón grande y que queremos levantar. Entonces, sabemos que esta masa, pues, masa y peso no son lo mismo. Para levantar esa masa necesitamos una fuerza, aplicar una fuerza hacia arriba que sea igual al peso de dicho cuerpo. Entonces, tengo esta masa. Esta masa tiene un peso que calculo con la fórmula m por g, y tengo 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese va a ser el peso del cuerpo que queremos levantar, el peso de lo que pesa una masa, un cuerpo de 200 kilogramos, y eso me da 1960 newton. Y entonces es el peso del cuerpo, como hemos contado, y a la vez es el valor de la fuerza que debemos aplicarle al pistón grande, o que se debe obtener en el pistón grande para poder levantar esa masa. Esos son nuestros datos y queremos el diámetro. Partimos de la ecuación de la prensa hidráulica, que me dice que la puedo escribir así: fuerza mayúscula entre mayúscula es igual a la fuerza minúscula entre la A minúscula. Recordamos que las letras en mayúscula se refieren a las características del pistón mayor o el pistón grande, y las letras en minúscula se refieren a las características del pistón menor. Pero aquí, si la aplicamos directamente, tendremos que calcular el área, el área del émbolo mayor, después calcular el área del émbolo menor, de esta fórmula sacar el área del émbolo mayor, y una vez que tenga el área, despejar el diámetro de esta área mayor. Podemos proceder por otro camino y recordamos que puedo escribir lo siguiente así: tenemos que la fuerza sobre el área, pero el área va a ser siempre, como los émbolos con pistón son circulares, el área siempre va a ser pi por radio al cuadrado. Esto sería para el émbolo mayor, y para el émbolo menor sería el área, la escribo como pi por radio minúscula al cuadrado. De aquí se cancela pi y obtenemos una versión para la ecuación de la prensa hidráulica en términos del radio, que sería esto: F mayúscula sobre R minúscula al cuadrado es igual a F minúscula sobre R minúscula al cuadrado. O, bueno, esto sí tengo los radios, pero si es como en este caso que tengo los diámetros, puedo usar también la ecuación siguiente. Tengo que la fuerza en términos del diámetro, el área es pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula del área de un círculo en términos de su diámetro, y entonces de forma equivalente el área menor va a ser pi por el diámetro menor al cuadrado sobre 4. De aquí ustedes pueden checar fácilmente que se cancela pi, se cancela el 4 que está haciendo la misma función en ambos lados de la igualdad, y nos queda la ecuación resultante, que es F mayúscula sobre el diámetro mayor al cuadrado es igual a F minúscula sobre el diámetro menor al cuadrado. Aquí nada más no debemos olvidar que van los diámetros al cuadrado. Si lo olvidamos, pues ya lo que hagamos está mal. Bueno, tenemos esta expresión, otra versión de la ecuación de la prensa hidráulica en términos de los diámetros, y esta es la que nos conviene utilizar para resolver nuestro problema, donde nos piden el diámetro del émbolo mayor, que lo sacamos aquí. Queremos conocer D mayúscula. La despejamos y pueden checar ustedes que nos va a quedar la siguiente expresión. Tengo que D mayúscula al cuadrado es igual a F mayúscula por D minúscula al cuadrado sobre F minúscula. De ahí, para tener D sin el cuadrado, sacamos raíz cuadrada, como ya hemos hecho en otro tipo de despejes, y tengo que D es la raíz cuadrada de F por D cuadrada sobre F minúscula. Esa es la fórmula despejada, y ya podemos sustituir los datos. Entonces tenemos que nuestra fuerza es de 1960 newton. Aquí el diámetro no es necesario pasarlo a metros, lo podemos trabajar así en centímetros como está, y puedo poner 4 centímetros, pero va al cuadrado, y sobre la fuerza menor, que es de 400 newton. Si hay que hacer esta operación,
Aquí se cancela newton con newton y nos van a quedar dentro de la raíz centímetros cuadrados. Cuando saquemos la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, nos van a quedar centímetros. Entonces hay que hacer la raíz cuadrada de 1960 por 4 entre 400. Hacemos la operación y nos da 8.85 centímetros. Y hasta el diámetro, nada más si se los piden en el sistema internacional, pues ya sabemos que para convertir de centímetros a metros, dividimos entre 100 o multiplicamos por 10 a la menos 2, 8.85 por 10 a la menos 2 metros. Y esa ya es la solución del problema, donde, bueno, pues a partir de este mismo problema ya vimos estas expresiones alternativas para la ecuación de la prensa hidráulica. Y con esto pues ya estás capacitado para que puedas resolver problemas de este tema. Y con esto también a la vez concluimos el tema. Te agradezco tu atención y espero que te haya gustado, que te sea de claridad, que te sea de utilidad y te invito a suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta la próxima.